Cierto pastor decía en una ocasión a los hermanos que cuando entren a la iglesia se saquen el sombrero pero no la cabeza. Así decía este pastor viejito. Y el pastor decía esto porque los hermanos en esa iglesia se habían acostumbrado a hacer todo en la iglesia menos a pensar. A la hora de la predicación, los hermanos se dormían, salían, iban a hacer otra cosa menos poder pensar en lo que el pastor decía. Y es por eso que este pastor utiliza esa frase y dice: hermanos, cuando entren a la iglesia, sáquense el sombrero, pero no se saquen la cabeza, porque necesito que piensen en la palabra de Dios. Si hay un libro, hermanos, en la que debemos pensar, si hay un libro en el que exige esfuerzo mental, es la palabra de nuestro Dios. Y le doy gracias al Señor porque como iglesia nos hemos acostumbrado a entrar a la iglesia, a sacarnos el sombrero, pero no la cabeza. Doy las gracias al Señor porque ustedes piensan en la palabra, hermanos. Meditan en la palabra a medida que el expositor va predicando la palabra, el evangelio de Cristo. Y quiero que en esta tarde eso no sea la excepción. El texto, el capítulo 20 de Apocalipsis que vamos a meditar, requiere de más esfuerzo mental, requiere de una profunda meditación. Y esto debido a que este capítulo 20 de Apocalipsis es el capítulo más polémico de toda la Escritura. Es el capítulo más controversial, más debatido dentro del círculo cristiano. Ha sido tan debatido ese capítulo 20 que actualmente existen 3 escuelas de interpretación. Recordemos un poquito eso. 3 escuelas, 3 posturas, 3 maneras de entender Apocalipsis capítulo 20. Por un lado está el premilenialismo. El premilenialismo, esta postura enseña que el milenio, o sea, el tema central de Apocalipsis 20, el milenio, es literal, dicen estos hermanos, es literal. Y este milenio ocurrirá después que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. O sea, ellos piensan que el Señor instaurará un reino milenial, literal, en la nación de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, que va a durar 1000 años literales. Por otro lado, está la escuela postmilenialista. Y esta escuela postmilenialista enseña prácticamente que el milenio, sea literal o no literal, ocurrirá después de la venida del Señor Jesucristo. En otras palabras, déjame parafrasear eso, hermanos. El postmilenialismo cree que primero viene el milenio y al culminar el milenio viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Creo que está ahí en los gráficos que nuestro hermano Isaías está mostrando, ¿sí, hermanos? Entonces, ahí encuentran el postmilenialismo, esta escuela de interpretación del milenio. Primero viene el milenio, sea literal o simbólico, y después del milenio, nuestro Señor Jesucristo viene. Postmilenialismo. Y por último está la escuela amilenialista. Esto es muy importante. Esta escuela o esta manera de entender Apocalipsis 20 enseña que el milenio es un periodo figurado, simbólico de tiempo, que consta desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Ese es el amilenialismo. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cómo tú entiendes Apocalipsis 20? Apocalipsis 20 habla del milenio, del reino de Cristo. Este periodo de 1000 años que Juan ve, ¿es un periodo simbólico o literal? Ahí está el debate. ¿Es literalmente 1000 años o es un símbolo que nos está mostrando una realidad espiritual? Personalmente, y eso les dije a ustedes, hermanos, sostengo
la convicción amilenialista. Soy amilenialista en cuanto a la interpretación de Apocalipsis 20. Considero que el milenio de Apocalipsis 20 es simbólico, un periodo de tiempo definido entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Y ahora, ¿por qué pienso que eso es así? ¿Por qué decimos que el milenio es simbólico en Apocalipsis 20? Por la naturaleza literaria del libro. Hermanos, Apocalipsis es un género literario, el género apocalíptico. Y este género está plagado, consta de abundantes figuras y símbolos para transmitir sus verdades. Es así que, por ejemplo, en Apocalipsis a Cristo se lo compara con un cordero y un león. Apocalipsis 5, 5 al 6, ¿recuerdan? Cristo es un cordero y un león. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿Cristo es un animal? ¿Es un animal Cristo? ¿Es un león literal? ¿Una oveja literal? No. Son dos símbolos que está usando el escritor para mostrarnos el carácter de Cristo. Lo mismo, por ejemplo, sucede con los 144,000 que se menciona en el libro de Apocalipsis. 144,000 judíos. Si nosotros vamos, hermanos, allá, Apocalipsis capítulo 7, acompáñenme con sus vistas allá. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Juan dice que oye un número, el número de los sellados. Ese número, dice Juan, verso 4 de Apocalipsis 7, son 144,000 sellados. 144,000, un número. Ahora, en el versículo 9, Juan identifica ese número. Mira esos 144,000 sellados. Y el versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Se dan cuenta? Esos 144,000 no son literales. No son 144,000 literal personas. Porque cuando Juan identifica esos 144,000, él dice en el verso 9, es una gran multitud que no se puede contar. Es incontable. Es el pueblo de Dios, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. En Apocalipsis las figuras son simbólicas, los números también son simbólicos. El 7 en Apocalipsis, ¿qué simboliza, hermanos? ¿Recuerdan? Perfección, plenitud, totalidad. El 666, el famoso 6, ¿qué simboliza? Imperfección. Ahora, si el 7 es simbólico, los 144,000 son simbólicos, el 6 es simbólico, ¿por qué no ha de ser el 1000 simbólico en el milenio? Es una buena pregunta. ¿Por qué no ha de ser? Si queremos hacer justicia a la interpretación del capítulo 20, deberíamos interpretar congruente a todos los demás símbolos. El 1000 es simbólico. Es un tiempo simbólico del reinado de Cristo. Ahora, la pregunta, hermanos, que respondimos en el domingo antepasado es: ¿cuándo inició ese milenio simbólico? ¿Cuándo comenzó Jesús, por así decirlo, a inaugurar o instaurar su reino en la tierra? En el capítulo 20 de Apocalipsis, acompáñenme allá, Juan nos dijo que la inauguración del reino de Cristo o el milenio sería con la atadura de Satanás. El primer elemento del milenio es la atadura del diablo. La pregunta es: ¿cuándo Satanás fue atado? ¿En qué momento? Si tú vas a Mateo capítulo 12, acompáñame allá con tu Biblia. Mateo capítulo 12, versos 28 y 29. La palabra del Señor dice esto. Mateo 12, 28 y 29. Dice el Señor Jesucristo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios, el milenio. Ha llegado el rey y ha llegado su reino. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Sigamos leyendo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Dice el Señor.
En otras palabras, está diciendo Jesús, ¿cómo sabemos que ha llegado el rey? Porque el rey está presente. Entonces va a atar a Satanás y va a saquear sus bienes. Es así que podemos decir que el reino de Dios ha llegado. Y esto es lo que yo estoy haciendo, dice el Señor. Yo he venido a atar al hombre fuerte, al diablo. Lo he venido a atar y es por eso que estoy sacando fuera a los demonios. Hermanos, Jesús ató al diablo en su primera venida. Algo cambió en Satanás después que el Señor vino a esta tierra. En Hebreos capítulo 2, no vayan allá, escuchen la palabra del Señor, versículo 14 y 15, el autor a los Hebreos dice esto acerca de Cristo. Dice el autor de los Hebreos que cuando Cristo fue a la cruz y sufrió por nuestros pecados, allí destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Cristo vino a esta tierra, murió y resucitó, Él destruyó al diablo. Ahora, la palabra destruir, hermanos, ¿significa eliminar, aniquilar? No. El diablo no está aniquilado, no está eliminado del mapa. El diablo está presente, es un león rugiente. La palabra destruir que utiliza el autor a los Hebreos simplemente significa reducir a la impotencia. O sea, en otras palabras, está diciendo Hebreos, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, el diablo ha sido reducido a impotencia. Es ahora un ser impotente, está atado, está encadenado, no puede operar. Ahora la pregunta es, ¿para qué fue atado Satanás? ¿Para qué? En Apocalipsis 20, leamos hermanos el versículo 3, acompáñenme con sus Biblias. Ya nos dijo Juan cuál fue el propósito por la que el Señor ató al diablo. Dice el verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Fue atado para que no engañe a las naciones. Antes de la llegada del Señor Jesucristo a la tierra, ustedes recordarán, todas las naciones estaban sumidas en densa oscuridad. Eso dice la Escritura. El príncipe de este mundo, el diablo, tenía esclavizado a las naciones. La luz del evangelio no resplandecía a todas las naciones. Únicamente Dios hacía resplandecer su evangelio en la nación de Israel. Trabajó Dios en el Antiguo Testamento con una sola nación. Pero cuando Cristo vino al mundo, gracias a su muerte y su resurrección, podemos ahora, hermanos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Fue después de la muerte y la resurrección de Cristo que el mismo Señor Jesucristo dio la orden a sus discípulos de ir por todas las naciones y predicar su glorioso evangelio, empezando en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué ahora hay que ir al mundo y predicar el evangelio? Porque Satanás ha sido atado. Eso nosotros vimos, hermanos, el domingo antepasado. Ahora, simplemente he querido colocar las bases, la estructura de lo que vamos a tratar en esta tarde. En los primeros 3 versículos, Juan vio el milenio, escuchen bien esto, mis hermanos, el milenio inaugurado en la tierra. El milenio inaugurado en la tierra. Pero ahora, en los versículos 4 al 6, Juan nos va a mostrar ese mismo milenio, pero desde la perspectiva del cielo. El milenio en el cielo. Versículo 1 al 3, el milenio inaugurado en la tierra. Pero ahora Juan va a ir a ver ese mismo periodo de tiempo en el cielo. ¿Qué ocurre en el cielo? Y solamente tengo un punto, hermano, en este sermón. Un punto. Siempre acostumbro, ¿verdad?, dar 2 puntos, 3 puntos, pero ahora solo hay un punto. Lo que vamos a aprender en esta tarde se puede resumir en esta frase. ¿Qué ve Juan en el cielo? Juan ve en el cielo las almas de los muertos en Cristo, reinando con Cristo en todo ese periodo del milenio.
Entonces, las almas de los muertos en Cristo reinan con Cristo en el cielo. Es nuestro único encabezado en esta tarde. Vayamos al versículo 4 y vayamos a ver, hermanos, cómo ve Juan esas almas de los muertos en Cristo, reinando con el Señor. Verso 4, dice la Escritura: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es una visión. Juan ve tronos, dice el verso 4. Veo tronos. La pregunta es, ¿dónde están esos tronos? ¿Están en el cielo o están en la tierra? El premilenialismo dispensacional enseña que que esos tronos que Juan está viendo están en la tierra, en Jerusalén. La pregunta es, ¿eso es verdad? No, hermanos. Los tronos que Juan está viendo no son terrenales, son celestiales, están en el cielo. Un dato importante de este libro es que en todo el libro de Apocalipsis aparece 47 veces la palabra tronos, 47 veces. Y solo 3 veces se refiere a tronos en la tierra. 2 veces cuando se habla de Satanás y 1 vez cuando se habla de la bestia. En otras palabras, siempre que se habla del trono en la tierra, se enfatiza el trono del diablo y la bestia. Las 44 veces que se menciona los tronos, siempre es asociado en el cielo. O sea, siempre cuando se habla de tronos, siempre está asociado al cielo. Ahora, no es la primera vez que Apocalipsis habla acerca de almas que están sentadas en tronos. No es la primera vez. No es la primera vez que menciona estas almas que están, por así decirlo, ¿no?, en el texto, que han sido decapitados por causa del testimonio y la palabra de Dios. Ya Juan había visto esto antes. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Y van a ver dónde Juan localizó esas almas de los decapitados por causa de la palabra y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 6, 9, dice la Escritura. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Se dan cuenta? El capítulo 6, 9 de Apocalipsis es lo mismo del capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis. O sea, son los mismos personajes. Las almas de los que habían sido decapitados, las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio y la palabra del Señor. Yo les pregunto, hermanos, en Apocalipsis 6, 9, ¿dónde están esas almas? ¿Dónde están esas almas en Apocalipsis 6, 9? Dice el texto, esas almas que Juan vio estaban bajo el altar. Cuando vio el 5º sello, vi bajo el altar. Bajo el altar del cielo estaban esas almas. Esas almas, hermanos, o esos tronos, por así decirlo, no están en la tierra, están en los cielos, están sentados en los cielos. Y eso es lo que Juan quiere enfatizar en este pasaje. Ahora, hay tronos en el cielo y hay gente que se está sentando en esos tronos. ¿Quiénes son estas personas que están sentadas en esos tronos? Es una buena pregunta. Volvamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Después de mostrarnos la localización de estos tronos, Juan empieza a respondernos la pregunta, ¿quiénes son los que están sentados ahí? Dice el verso 4. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes están sentados sobre esos tronos?
los que tenían la facultad de juzgar. Puede sonarnos extraño eso, hermanos, pero ya Daniel capítulo 7 versículo 22, Daniel usó esa frase: los que tienen la facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que tienen facultad de juzgar? Según Daniel 7:22, el pueblo de Dios. Nosotros, el pueblo de Dios. Los que están sentados en esos tronos son el pueblo de Dios, el rebaño del Señor. Pero es bien interesante. Juan ve las almas del pueblo de Dios, y en especial de los que habían sido decapitados. Ahora quiero que piensen en eso, hermanos. Juan no está viendo cuerpos, está viendo almas de los mártires de la fe, los que habían muerto por causa de predicar el evangelio, de seguir a Jesús. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa que Juan está viendo almas y no cuerpos? Eso significa que estos creyentes a quienes Juan ve están muertos. Están muertos. ¿Qué es la muerte, hermano? La muerte en la Biblia es la separación entre el cuerpo y el alma. La muerte es la disociación, la separación entre el cuerpo y el alma. Cuando uno muere, el cuerpo bíblicamente se queda en la tierra, en donde los gusanos hacen fiesta y se lo devoran, y el alma sale del cuerpo. ¿Y a dónde va el alma? El alma, ¿a dónde va de un creyente cuando muere? Al cielo, a la mismísima presencia de Dios. Eso es lo que Juan está viendo aquí. Ve almas y no cuerpos. Cuando Esteban murió, ustedes recordarán que Esteban dijo al Señor: recibe mi espíritu. ¿Recuerdan? Recibe mi espíritu. Recibe mi alma, Señor. Esa es la muerte, la separación de nuestra alma, yendo a encontrarse con Dios conscientemente, con la conciencia en alta. Estamos yendo a encontrarnos con Dios. Y eso ve Juan, las almas de los que habían muerto por causa del evangelio de Cristo. De manera que, hermanos, podemos decir con toda certeza que todos los que mueren en el Señor, están con Cristo en el cielo. ¿Y qué están haciendo con Cristo en el cielo? Capítulo 20, vayamos de Apocalipsis, versículo 4, la última parte. Dice: y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué están haciendo los muertos en Cristo, hermanos? Reinando con Cristo durante todo el periodo de 1000 años. Ahora imagínense al tataprimo, hermanos, a nuestro hermano primo que ha partido a la presencia del Señor. ¿Ustedes creen que, como alguien decía, pastor, no hay que portarse mal porque los abuelitos a veces vienen a jalarte las patas cuando duermes? Así me decían cuando era niño. Yo tenía miedo, hermanos, porque decía: ay no, ¿cómo así? Te va a jalar tu pie si te portas mal el abuelito. Pero, hermanos, eso no es verdad. El tataprimo, el hermano primo, como solo decíamos de cariño, está en este momento reinando con Cristo, y reinará con Él por todo el periodo de los 1000 años, hasta que el Señor venga. Y saben, hermanos, todos nosotros que vamos a morir en algún momento de nuestra vida, estaremos en almas reinando con Cristo durante todo ese periodo de 1000 años. Todo creyente, todo hijo de Dios que ha partido a la presencia del Señor está reinando con Él. No hay una sola alma, escúchenme bien, hermanos, una sola alma del Señor Jesucristo, de los hijos de Dios, que esté vagando por este mundo, jalando piernas. No existe. Ni uno. Todos están
en los cielos, reinando con Cristo. Eso está viendo Juan. Y es interesante cómo describe a estos creyentes, a los verdaderos hijos de Dios. Leamos el versículo 4. No solo dice que eran las almas de los que habían sido decapitados, sino que describe a los cristianos como aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Se dan cuenta? Ese es el cristiano. Aquel que está yendo contra el mundo, aquel que está yendo contra el sistema político anti Dios. Ya hablamos del anticristo nosotros, de la bestia. El cristiano se para firme, se planta firme frente a los valores inmorales de este mundo. Y esos creyentes son los que están con Cristo reinando en este preciso momento. Hermanos, los muertos en Cristo no reinarán. Eso quiero que entiendan. No reinarán en el futuro. Están reinando ahora. Ahora. Reinan con Cristo. Estamos en el milenio. Porque los creyentes reinan con Cristo ahora. Eso está diciendo Juan. Pero no son todos. En el versículo 5 leamos la palabra del Señor. Juan dice, hay otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. No todos están reinando con Cristo. Hay otros muertos que no pueden reinar con Cristo, en otras palabras, que no pueden volver a vivir. ¿De quién está hablando el texto? De los incrédulos, de los inconversos. Todos aquellos que mueren sin Cristo, sin unirse al Señor, en este momento no son parte del gozo celestial, del reino de Dios. Esas almas están condenadas, están bajo la ira de Dios, esperando su sentencia final en el lago de fuego. No todos los muertos están reinando con Cristo, otros no. Esa es la idea del apóstol Juan. Es por eso, hermanos, que el llamado al evangelio es un llamado sublime. Es un llamado a vivir con Dios y a reinar con Él. Eso es el llamado al evangelio, que no todos lo gozan, solo algunos. Ahora, hermanos, espero que hasta aquí no se hayan dado un cortocircuito. Espero que hasta aquí me estén siguiendo, hermanos, el hilo conductor del argumento bíblico. Porque lo que viene a continuación, hermanos, puede sonarnos mucho más extraño. Requiere, por así decirlo, ¿no?, un esfuerzo mental mucho mayor. Y quiero, hermanos, que presten mucha atención ahora a lo que Juan va a decir a continuación. En el versículo 6, Juan nos muestra la causa por la que estos creyentes están reinando con Cristo. ¿Por qué causa el creyente va a reinar con Cristo por 1000 años? ¿Cuál es la razón? Juan nos va a decir. Leamos el versículo 5, la última parte. Atentos, hermanos. Presten mucha atención a esto. Esta es la primera resurrección, dice Juan. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, el texto literalmente, la idea del pasaje es la siguiente. Los que reinarán con Cristo 1000 años, está diciendo Juan, son los que han sido partícipes de la primera resurrección. Esa es la idea del autor. La primera resurrección hace efectivo que el creyente reine con Cristo en su muerte. Ahora, no solo eso. La primera resurrección también hace efectivo
efectivo que la segunda muerte no tenga potestad sobre el creyente. Eso dice el versículo 6. Leamos. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Y en tercer lugar, la resurrección, la primera resurrección del creyente hace efectivo, se hace que ese creyente se convierta en sacerdote y rey para su Señor. Leamos otra vez versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, por favor, préstenme mucha atención a eso. La primera resurrección del creyente hace que el creyente, cuando muera, número 1, vaya con Cristo a reinar 1000 años. 2, la segunda muerte no tenga potestad sobre ese creyente. Y 3, ese creyente sea el sacerdote y rey para Dios. Entonces, pastor, viene una pregunta, la pregunta más importante de estos pasajes. Pastor, ¿qué es la primera resurrección? ¿Qué es la primera resurrección? Hermanos, la primera resurrección, escúcheme bien esto, le ruego en el Señor, amados míos, la primera resurrección que Juan está viendo es ese momento en el que el creyente ha pasado de muerte a vida. No sé tú si te has dado cuenta, pero has resucitado en un sentido, hermano. Pastor, ¿cómo he resucitado? Sí, tú eras un muerto espiritualmente, ¿sí o no, hermanos? Muertos, Efesios capítulo 2, verso 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero resucitamos. ¿En qué sentido? En que el Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Esta primera resurrección que Juan ve es una resurrección espiritual. Es por eso que en ese preciso momento, cuando espiritualmente hemos visto la vida siendo muertos, en ese preciso momento el Señor nos ha revestido como sacerdotes y como reyes. Fue en la regeneración, en la transformación, cuando hemos sido vestidos de reyes y sacerdotes de Dios. Ahora, ¿por qué pienso, hermanos, que esta primera resurrección es espiritual? Número 2, no solo porque hemos sido revestidos de sacerdotes y reyes, sino también, número 2, porque dice Juan que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. La pregunta es, ¿qué es la segunda muerte, pastor? Ya me estoy aquí, todo un chenco. No, hermanos, separen, agrupen esto. ¿Qué es la segunda muerte? Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Vayan allá, hermanos, y leamos juntos. Dice el texto, Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Fácil, hermanos. ¿Qué es la muerte segunda? El lago de fuego. Ahora, armemos la pieza. Cuando hemos resucitado en el Señor, hemos pasado de muerte a vida, no solo hemos sido hechos sacerdotes y reyes para Dios, sino que hemos sido liberados del lago de fuego. ¿Sí o no, hermanos? El lago de fuego ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Cuándo sucedió eso? En nuestra conversión. En el preciso momento en el que el Señor nos dio vida con Cristo, nos resucitó. Ya no tenemos que preocuparnos del lago de fuego. Espero, hermanos, que ustedes no se preocupen de eso. El creyente no puede vivir temblando y diciendo, por ahí me voy a ir al infierno. No puede, porque el lago de fuego no tiene potestad sobre el creyente. Esa es la segunda muerte, el lago de fuego. Por eso dice el texto, Juan, bienaventurado, feliz el que ha resucitado en la primera resurrección. En otras palabras, dichosísimo, felicísimo aquel hombre o mujer
que ha sido transformado por el Señor, ha pasado de muerte a vida. El lago de fuego no tiene potestad sobre él. Él ha sido ahora hecho para Dios rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Entonces, hermanos, esta primera muerte es una muerte, esta primera resurrección es una resurrección espiritual. Y la Biblia habla, hermanos, de nuestra transformación en ese sentido, como resurrección. Acompáñenme Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Acompáñenme ahí, hermanos, con sus Biblias. Efesios 2, 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Leamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué nos hizo? Nos resucitó. Juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, ¿hemos resucitado en un sentido? Sí, hemos resucitado en el sentido de que hemos pasado de muerte a vida espiritualmente. Esa es la primera resurrección. Eso es lo que Juan, hermanos, estaba mirando en ese pasaje. Concluyo entonces nuestra enseñanza de hoy. Concluimos. Si hay una primera resurrección, tiene que haber una segunda resurrección, pastor. Si hay una segunda muerte, tiene que haber una primera muerte. Ahora, hermanos, esta es la vida de Dios. Esta es la mente de Dios. Para Dios, solo algunos tienen parte en la primera resurrección. Solo algunos son partícipes de esta primera resurrección. En otras palabras, no todos son regenerados, no todos son transformados, solo algunos. Pero en la segunda resurrección, todos son parte. La primera resurrección es una resurrección espiritual, de muerte a vida espiritual. La segunda resurrección en la Biblia es una resurrección física. Todos resucitarán, tanto incrédulos como creyentes, en cuerpos. Resucitarán. Así que hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección para Dios. En la primera resurrección algunos participan, pero en la segunda resurrección todos participan. Lo mismo sucede con la muerte. Hay una primera muerte. Y esta primera muerte es física. Todos vamos a morir físicamente. Todos. Pero en la segunda muerte, algunos no serán parte. La segunda muerte es el lago de fuego. Y ahí no todos participarán. La humanidad se dividirá. Los creyentes estarán con Cristo y los incrédulos, solo los incrédulos experimentarán esa segunda muerte. Por eso decía cierto pastor, hermanos, hablando de este pasaje, decía este pastor: oh, si entendiéramos esto, decía, yo quisiera morir una sola vez y resucitar dos veces. Y no morir dos veces y resucitar una sola vez, decía este pastor. Y los hermanos, ¿de qué está hablando? Sí, yo quiero morir una sola vez y resucitar dos veces. ¿Por qué decía esto este pastor? Decía, sí, yo quiero morir físicamente, sí, pero yo quiero ser parte de esa doble resurrección. La primera, que es espiritual, y la segunda, que va a ser en cuerpo glorificado. Yo quiero resucitar dos veces y morir una sola vez, y no morir dos veces y resucitar una sola vez. ¿Qué es morir dos veces, hermanos? Morir dos veces es morir físicamente, en cuerpo, morir. Pero hay otra muerte que le espera a la segunda, y esa es una muerte peor. Es la muerte del lago de fuego, la condenación. Y dice este pastor: yo no quiero morir dos veces.
Yo quiero resucitar 2 veces y morir una sola vez. Yo te pregunto, hermano, ¿qué quieres tú? ¿Cómo ves la vida tú? ¿Cómo vemos la vida, hermanos? Todos nosotros estamos en ese grupo de los que van a morir 2 veces y van a resucitar una sola vez, o estamos en el grupo de los que han resucitado 2 veces o han de resucitar 2 veces y van a morir una sola vez. El creyente está en ese grupo. Nosotros vamos a resucitar 2 veces. Hemos resucitado por primera vez conociendo al Señor de muerte a vida, pero vamos a resucitar por segunda vez cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Pero vamos a experimentar solo la primera muerte, la muerte física. Eso es lo que está diciendo el autor. Por último, hermanos, termino con esto. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos en primer lugar, hermanos, que la iglesia, nosotros, aunque somos una iglesia sufriente, sí, sufrimos, aunque somos insignificantes en este mundo terrenal, allá en la gloria, hermanos, el cuento es diferente. Aunque aquí la iglesia es menospreciada, aunque aquí la iglesia es vista como nada, allá en el cielo la iglesia es gloriosa. La iglesia está reinando con Cristo. Yo les comentaba, hermanos, que cuando salí bachiller del colegio y dije mi profesión, voy a ser pastor. O sea, mi profesión, no quiero ser pastor. En la clase todos se reían de mí. Y una de las razones por las que mis compañeros se reían de mí, ni siquiera, hermanos, por el hecho de ser pastor, sino era simplemente porque para ellos la iglesia, o sea, nosotros, no éramos nada. No éramos nada. Así no ve el mundo, hermanos. No valora. No valora la iglesia, no valora, no da honor a lo que debe dar honor. Un misionero en la India fue a evangelizar en la India 30 años. Regresando de la India a su país natal, dice que este misionero se encontró con un artista famoso que había estado en la misma India 3 días nada más. Los dos arrimaron en el mismo barco y primero dice que bajó el artista. Uy, cuando bajó el artista, dice, había un centenar de personas. Le habían traído osos, regalos, flores y le abrazaban y le oraban por el artista que había ido 3 días a la India a dar un concierto. De repente bajó el pastor, el misionero del barco, ni una alma, ni un peluche, ni un beso, nada, nadie. Agarró su maleta, su equipaje, y el misionero caminando le dijo a Dios: Señor, ¿por qué yo, tu siervo, 30 años padeciendo en la India, Señor, 30 años sufriendo, escaseando economía, luchando por tu evangelio, 30 años estoy sirviendo, pero ni una alma viene a abrazarme y a darme la bienvenida? Pero este artista que ha estado 3 días en la India ni siquiera ha compartido tu palabra. Millones, miles de personas abrazando, llorando, regalándole cosas. ¿Por qué, Señor? Y dice la parábola, hermanos, es una parábola. De repente escuchó una voz, este misionero, que le decía del cielo: es que, hijo mío, todavía tú no has llegado a casa. Tú no has llegado a casa. Espérate nomás cuando llegues aquí. En otras palabras, espérate nomás cuando muera, las cosas cambian. Ese artista que todos lo aludían, delante de mí no es nada. Las cosas cambian cuando tú partas a mi presencia. Hermanos, esa es la iglesia. Aquí nos vemos simples.
¿no? Citadinos, pueblerinos, algunos ni sabemos escribir ni leer, hermanos. Algunos tenemos educación académica, hermanos, sí, entendemos. Algunos somos profesionales, sí. Pero si eres cristiano, hermanos, si somos hijos de Dios, para Dios nosotros somos su preciado tesoro. Tanto así que Él nos llevará para que estemos con Él reinando por todos ese periodo de 1000 años. Sea bendita la palabra del Señor. Amén, hermanos. Esa es la iglesia para Cristo. Y es así como nosotros debemos ver al pueblo de Dios, como Dios lo ve. Sea bendita la palabra del Señor. Oremos, hermanos, en esta tarde.